al segundo día de las jornadas del colapso. Vamos empezando a transmitir, ¿vale? Ajá. Vale, merci. Y bueno, seguimos con el buen sabor de boca desde ayer. Asistieron más de 100 personas a las 3 charlas, la proyección y el cenador benéfico, con ganas de aprender y de debatir, así que muy contentas de la organización. Y y bueno, primero que nada recordar la importancia de seguir usando la mascarilla durante todo el día y silenciar por favor los... Live streaming is on. Por respeto a las compañeras y al espacio. Y bueno, pues primero muy brevemente contextualizar las jornadas. Las jornadas es una iniciativa que sale de la Escuela Crítica de Economía. La Escuela Crítica de Economía es una herramienta de empoderamiento que está basada aquí en la cinética y tiene como objetivo pues ayudar a través de la formación y la autoformación a decodificar el lenguaje y la teoría económica desde un prisma pues, feminista, ecologista, anticapitalista. Esto pasa aquí en la cinética, por si alguien no lo sabe, es un centro social ocupado, autogestionado y autónomo. Y bueno, remarcar que tanto las jornadas como la cinética, el espacio, son proyectos que son autogestionados, autónomos y por lo tanto no reciben ninguna subvención, ni ayuda ni de entidades ni públicas ni privadas. Eso nos da una gran ventaja, no le debemos nada a nadie, pero a la vez también pues nos agradecemos si nos podéis, y que, con quien quiera y pueda, ayudarnos con unos botecitos que hemos dejado ahí con vuestra aportación. Y bueno, dicho esto, paso a presentar a Marta Music, que es la primera ponente de hoy. Marta Music radica aquí en Barcelona, es militante feminista, queer y también investigadora doctoral en la Universidad de Barcelona. Su trabajo se basa en plantear sistemas económicos alternativos, que además de asegurar la sostenibilidad de la vida, decolonicen los espacios de poder y conocimiento desde una perspectiva feminista y antirracista. Y bueno, participa en varias iniciativas, tanto a nivel global como local. Algunas de las más destacadas son el Tejido Global de Alternativas, de la cual es cofundadora, y que entre otros muchos proyectos realiza encuentros para el intercambio de conocimiento y proyectos de agricultura sostenible. Y también participa en el taller de intervenciones críticas transfeministas antirracistas combativas, TIC-TAC, que realizan pues, edición de diferentes publicaciones y talleres antirracistas. Y muy ligado tanto a su investigación como a esta parte más de militancia, nos presenta hoy su ponencia titulada Hacia un pluriverso decolonial feminista, construyendo políticas de esperanza frente al colapso, de la que esperamos un poco aprender el concepto de pluriverso, entenderlo un poco mejor y profundizar. Y bueno, pues dicho esto, muchas gracias por venir y te escuchamos. Gracias por invitarme. ¿Puedo empezar? Ok, buenísimo. Pues gracias por venir tan temprano, además un domingo. Es un gusto enorme estar aquí y poder tener estas conversaciones. Quería empezar diciendo que, no estoy aquí para enseñarles cosas, sino creo que tenemos que romper estas dinámicas donde yo trabajo en la universidad y tengo más legitimidad para opinar sobre unos temas porque supuestamente soy experta, cuando todos somos expertas de nuestras realidades y creo que es importante destacarlo porque muchas veces cuando hablamos de economía muchas personas piensan que tengo que haber terminado una carrera de economía para hablar de esto, cuando en realidad cada una de nosotros estamos participando y haciendo economía cada día. Entonces, tampoco pretendo tener las respuestas y las soluciones para la crisis sistémica que estamos enfrentando, pero os quería contar sobre un tema que me interesa muchísimo y que me despierta bastante esperanza. Y una vez incluso cuando termino me gustaría muchísimo que podemos tener un diálogo. Sé que el espacio no está súper bien para hacer esto, pero que sea una reflexión colectiva y no me van preguntando cosas y yo respondo. Así que con esto empiezo mi monólogo. Siguiente diapositiva, por favor. Buenísimo. No voy a dedicarle mucho tiempo porque, como ya saben, estamos atravesando una crisis sistémica tremenda que está generada por las lógicas de nuestro sistema capitalista, colonial, antropocéntrico, patriarcal y racista.
Y eso lo vemos con la conjunción de la crisis climática, de la crisis sanitaria, de la erosión de las democracias neoliberales, del crecimiento de los movimientos neofascistas y extrema derecha, la destrucción gradual de nuestro tejido social y el aumento de las desigualdades socioeconómicas, entre otras cosas terribles. Pero mientras se desarrolla esta crisis sistémica, también estamos viendo la emergencia de muchísimas formas de resistencia y diferentes alternativas en todo el mundo. Y antes de seguir, creo que es importante que nos planteemos un poco qué queremos decir con alternativas. Creo que es importantísimo hacerlo porque existe esta tendencia, ¿no?, del sistema de cooptar las narrativas y las prácticas radicales que surgen desde los movimientos de resistencia. Entonces, primero, yo creo que una alternativa no puede seguir las mismas lógicas que el sistema responsable de la crisis a la que tiene que responder la alternativa, ¿no? Y por tanto, toda iniciativa que no cuestione y no aborda las raíces históricas estructurales del neocolonialismo, del patriarcado, del racismo, del antropocentrismo, la heteronormatividad, etc., son falsas soluciones como esta. Siguiente diapositiva. Y siempre me da mucha risa este dibujo, porque ¿qué es el capitalismo con cara humana, responsable, sostenible? Pero adentro de esto hay también el desarrollo dicho sostenible, o el desarrollo verde, o el desarrollo azul, que no cuestionan la búsqueda incesante del crecimiento, de la acumulación de capital y las lógicas de explotación del sistema actual. O sea, para mí estas cosas son mucho humo y también muchos oxímorones. Pero considero que alternativas son iniciativas que cuestionan y se esfuerzan de ir más allá, ¿no?, de las estructuras y los sistemas de opresión que acabo de mencionar. Y digo que se esfuerzan de ir más allá porque yo creo que ninguna alternativa está perfecta y porque siempre estamos dentro del sistema y estas experiencias emergen dentro pero están fuera del sistema colonial moderno y dominante. O sea, como diría Bell Hooks, son parte del todo pero fuera del cuerpo principal. Y las alternativas son procesos complejos, con contradicciones, con tensiones y bueno, no hace falta caer en la trampa tampoco de romantizarlas o esencializarlas. Siguiente diapositiva. Entonces, a contrario de esta frase famosa que dijo Margaret Thatcher, la primera ministra de Inglaterra, no hay alternativas, en realidad hay miles y miles de alternativas en todo el mundo, y esos son unos ejemplos de lo que existe. Y estas alternativas se encuentran en diferentes sectores de nuestras sociedades y economías, a diferentes niveles, a diferentes geografías. Y es importante reconocer que cada alternativa es contingente y surge desde un contexto específico. Entonces hay que reconocer también la pluralidad de estas alternativas. O sea, no es solamente un buen vivir o un feminismo o una forma de lograr la soberanía alimentaria y energética. Y aunque todas estas alternativas son diferentes, muchas tienen valores o prácticas similares que están basadas en la reciprocidad, la sostenibilidad, la soberanía, la autonomía, la autosuficiencia, los cuidados, la democracia directa, la horizontalidad, etc. Pero la cuestión ahora es qué hacemos con todo esto, ¿no? Y muchas veces he escuchado gente decir, pero ya, la mayoría de estas alternativas son alternativas locales, o sea, ¿qué diablos pueden cambiar? Y quizás por eso tenemos que cambiar nuestras formas de pensar el cambio sistémico. Siguiente diapositiva. Y esto me hace pensar en lo que dijo el sociólogo Boaventura de Soda Santos: alternativas no faltan en el mundo, lo que realmente falta es un pensamiento alternativo sobre estas alternativas. Porque es cierto, una alternativa local no puede cambiar las estructuras macroeconómicas generales de nuestro sistema actual, pero me pregunto, ¿qué pasaría si todas estas alternativas que acabo de mencionar estuvieran interconectadas en varias escalas? Y es aquí donde quizás podemos recurrir al concepto zapatista del pluriverso para guiar e inspirarnos en esta reflexión sobre cómo avanzar hasta estos cambios sistémicos que tanto necesitamos. Siguiente diapositiva. Gracias. Y ahora, ¿qué es el pluriverso? Y bueno, creo que es importante decir que políticamente yo no creo que sea posible ni deseable definir qué es y no es el pluriverso, especialmente, bueno, una persona así hablándoles. Pero dicho esto, sin tener que definirlo, podríamos hacer un comienzo de reflexión e intentar pensar, sentir, soñar con este pluriverso y este ideal político. Y primero, conocemos este concepto que surge de
del zapatismo como un mundo en el cual todos los mundos quepan, a diferencia de un universo, ¿no? Que ya es algo que nos puede ayudar, yo creo, a pensar el cambio sistémico de una forma radicalmente diferente. O sea, en lugar de concebir que hay una solución global para salir de esta crisis e imponer estas soluciones universalistas, monoculturales, eurocéntricas de arriba hacia abajo, quizás podríamos considerar que hay muchísimas salidas interdependientes de esta crisis. Y en ese sentido, el pluriverso se puede entender como un horizonte político que aprovecha la multiplicidad de todas esas alternativas local que acabo de mencionar hace poco y aspira a articularlas en redes y sistemas interconectados desde abajo a diferentes escalas. Siguiente diapositiva. Ok, genial, pero ¿cómo? O sea, la idea del pluriverso suena súper bien en teoría y está bastante fácil de idealizar, yo creo, pero en la práctica hay muchos desafíos. Entonces, ¿cómo abordamos estas transiciones hacia el pluriverso? Siguiente diapositiva. Y entonces la pregunta con la cual estoy obsesionada ahora es cómo podríamos construir este pluriverso colectivamente de forma coherente en teoría y en práctica, y cómo podemos apoyar estos intentos de avanzar hacia este pluriverso que ya están pasando cada día. Y también para que no se vuelve como ya otro término académico de moda que está cooptado por los académicos, los militantes y el sistema en general, y que luego se ve desprovisto de su significado y esencia política radical original, que suele pasar muchísimo. Siguiente diapositiva. Entonces, por eso elegí abordar este pluriverso desde una perspectiva decolonial feminista. Y bueno, no voy a entrar muchísimo en la teoría para no agobiar a nadie, especialmente un domingo por la mañana, pero quiero pensar en qué sentidos nos pueden ayudar los feminismos decoloniales a avanzar hacia este pluriverso de forma políticamente coherente. Siguiente. Y primero, yo creo que nos pueden ayudar porque representan una crítica a estas estructuras de conocimientos eurocéntricas, hegemónicas, que están silenciando activamente los conocimientos y las prácticas del sur global. Y segundo, porque buscan visibilizar y amplificar las voces del sur global, y especialmente de las mujeres, de las personas racializadas, de los pueblos indígenas, de las personas queer, etc. Pero también promueven el diálogo como una opción epistémica, o sea, no descartan el pensamiento occidental, sino que buscan construir unos diálogos interculturales, horizontales, enriquecedores entre diferentes formas de ver el mundo y de ver la crisis y de ver cómo salimos de esta crisis. Y por eso yo creo que es importante abordar el pluriverso desde una perspectiva decolonial feminista. Además, que proponen pensar, sentir, hacer desde una experiencia encarnada y cultivar el conocimiento a partir de nuestra cotidianidad y nuestras vivencias y nuestros cuerpos y nuestros territorios, ya que el personal es político. Y, o sea, que el pluriverso no tiene que ser una cosa así abstracta, sino encarnada. Y luego de siempre tener la interseccionalidad como una perspectiva para ayudarnos a entender cómo la modernidad, el capitalismo, el patriarcado, el racismo, el antropocentrismo están interrelacionados y cómo articular todas estas luchas y alternativas juntas para no dejar a nadie atrás en este pluriverso donde supuestamente todos los mundos quepan. Y finalmente destacar la importancia de la interrelacionalidad y la interdependencia, que es algo creo imprescindible si estamos intentando construir estos puentes hacia el pluriverso. Entonces, siguiente diapositiva. Volviendo al pluriverso, podríamos decir que es un proyecto político complejo, que no hay un único camino o patrón para construirlo, que es anclado en la interculturalidad y en diálogos y alianzas entre alternativas y comunidades de diferentes territorios y culturas políticas, que tiene que ser decolonial, que aspira a la horizontalidad en el sentido de que no tendría que otorgar más poder, más visibilidad o más legitimidad a una alternativa que otra, y que tiene que ser interseccional. Siguiente, por favor. Entonces, en la práctica, genial. Bueno, en la teoría digo genial, pero en la práctica también existen algunas iniciativas políticas alineadas con el proyecto político del pluriverso, como por ejemplo el tejido global de alternativas. Y este tejido global de alternativas se inspira de procesos locales o nacionales de confluencias de alternativas como Vikalp Sangam en India o Crianza Mutua en México, y tienen como objetivo de construir redes de solidaridad y alianzas estratégicas entre una multitud de alternativas a nivel local, regional y global.
Y este proceso busca extenderse gradualmente de manera descentralizada como un conjunto complejo y en constante expansión de tejidos de alternativas. Y tiene como objetivo de crear más espacios de colaboración, de intercambio, de solidaridad y de entrelazar estas iniciativas, no solo para fortalecerlas, sino también para darles más visibilidad, con el objetivo, yo creo, de poder inspirar a los demás, de crear o unirse a estas alternativas y converger en esta masa crítica que puede sostener las condiciones para los cambios sistémicos que tanto necesitamos. La cosa es que necesitamos más iniciativas y procesos de articulación de alternativas así, pero también a otras escalas. O sea, yo creo que no hace falta que sea algo global, sino también intentar articularnos a niveles locales, nacionales y regionales. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, llegué a entender que el problema no es que quizás hay falta de puente entre alternativas, sino más bien la forma en los cuales estamos construyendo estos puentes. Yo creo que por eso importa una ética política pluriversal. Importa porque ahora creo más que nunca necesitamos encontrar formas de construir alianzas y coaliciones entre nuestros movimientos, nuestras alternativas, y para poder formar un frente unido frente a esta crisis y todo lo que implica. Pero también una ética política pluriversal puede apoyar estos procesos de articulación de alternativas para que sean más coherentes entre sus valores y sus prácticas, que siempre es un desafío. Y no solo importa para la legitimidad de estos procesos políticos, sino también para asegurar la sostenibilidad de estos procesos y las personas que los integran. Y eso, en ese sentido, esta ética política pluriversal creo que es importantísima para abordar las estructuras y sistemas de opresión dentro de nuestros movimientos y alternativas, o sea, alternativas como el decrecimiento o las economías sociales solidarias que siguen siendo muy criticadas por no abordar el racismo, el neocolonialismo, el patriarcado en sus espacios y pensamiento, y que lo tienen que hacer si desean formar alianzas con alternativas del sur global, por ejemplo, alternativas feministas, etcétera, del sur global. Y pues esto. Siguiente diapositiva. ¿Y ahora qué? Pues creo que tenemos que seguir articulando una lucha simultánea contra la arquitectura financiera neoliberal, los sistemas y las estructuras geopolíticas y económicas, así como los estados y las corporaciones que les apoyan, pero al mismo tiempo de seguir construyendo, visibilizando, ampliando y conectándose a estas alternativas en todo el mundo. Y no digo que será fácil, pero que no nos queda otra y que todavía creo que hay esperanza y que la podemos encontrar en el trabajo de toda la gente de base que está construyendo estas alternativas sistémicas desde las bases cada día. Y con esto creo que voy a acabar con la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, gracias por escuchar este monólogo. Espero que podamos tener una conversación, no sé, colectiva, porque me interesa muchísimo como saber lo que piensan, qué les despierta, lo que acabo de mencionar, sí, bueno, esto. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias a Marta. Sí que creo que hemos aprendido bastante mejor lo que es el pluriverso, pero me supongo que esto ahora ha generado bastantes preguntas en el público, así que abrimos un espacio de debate de unos 30 minutos para que bueno, todas puedan hacer las preguntas y debatir un poco. Gracias por la charla. Ayer en la primera ponencia se comentó que sin una utopía la lucha tampoco, bueno, venía a decir que no tenía sentido. Entonces, mi pregunta es, ¿el pluriverso puede ser el camino hacia esa utopía? ¿O puede ser una posible utopía donde ir? Yo creo que sí, que el pluriverso para mí es este horizonte político donde podríamos aspirar a ir, y mientras avanzamos hacia este pluriverso yo creo que encontraremos más salidas a esta crisis sistémica. Así que no estoy segura que igual bueno, tampoco sé que sabes qué es este pluriverso, ¿no? Y qué significaría construirlo en la práctica, pero creo que como tener esta utopía en mente como es súper importante. Vale. No sé si lo sabré expresar bien, pero entiendo que dentro del pluriverso y dentro de lo que nos has hablado,
haces mucho hincapié en que las personas se puedan desarrollar o puedan tener, vivir en una visión del mundo que desean y este tipo de cosas, pero también haces hincapié en la perspectiva feminista, decolonial, etc. Y se me plantea aquí cómo decirlo, que si se quiere que el pluriverso tenga estas características, toca un trabajo muy fuerte y muy grande de pedagogía de algún modo, ¿no? Porque son ideas que considero incompatibles ahora mismo, ¿no? Hay mucho reaccionarismo, hay muchas personas que se opondrían a estas bases ideológicas de lo que tú comentas. Entonces, me pregunto si tienes alguna opinión, alguna idea sobre cómo dirigir esa pedagogía o cómo puede ser compatible, es decir, tenemos que cambiar las bases del respeto y a la vez dar un espacio donde las personas puedan no seguir un camino propio, estas visiones igual contradictorias y qué ideas pedagógicas o divulgativas ves que se pueden ir aplicando, qué estrategias podemos intentar seguir entre todos. Es una súper buena pregunta y no creo que tenga la respuesta, pero es algo que voy pensando muchísimo, ¿no? Como es un mundo en el cual todos los mundos quepan. ¿Quepa la extrema derecha en un pluriverso? Creo que no. Pero igual, ¿qué hacemos con esto, no? Y en momentos de extrema polarización en nuestra sociedad, ¿cómo también podemos hacer este intento de intentar escuchar, intentar entender, intentar construir esas alternativas? Y lo que yo veo es, más bien, si seguimos como construyendo estas alianzas, estas redes, con las alternativas que ya existen, que es verdad son muy aisladas una de las otras, yo creo que podemos construir estas como redes donde también el capitalismo se vuelve una opción adentro de una pluralidad de otras opciones y que igual como mostrando otros ejemplos de lo que es posible puede tener, o sea, tiene mucha potencia, yo creo, a nivel de educación, que demostrar lo que es posible en vez de como decirlo en teórica, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tiene como una... Bueno, no sé qué opinas tú, por ejemplo, sobre esto, de cómo lo ves a nivel de como el elemento pedagógico que viene con la construcción de este pluriverso, ¿no? Para que no sea solo yo, como, pero pensamos juntos, ¿no? Porque no sé tampoco qué responderte. Tendría que... Vale, ahora. Claro, yo lo que a ver, no, siendo sincero, me puede chirriar en algunos sentidos. Pues eso, el oír que el capitalismo puede tener un lugar o cosas así, para mí, pues hay cosas que son incompatibles, ¿no? La última ponencia del día anterior nos hablaba de cómo incluso comités europeos, bueno, no me acuerdo cómo se llama, la Agencia Europea del Medio Ambiente, creo, señalaba que el crecimiento económico es inherentemente opuesto a la posibilidad de combatir el cambio climático, por ejemplo. Entonces, no hay pocas personas que consideren que el crecimiento económico es fundamental o que el capitalismo es fundamental y el capitalismo conlleva la búsqueda del crecimiento económico como principio. De modo que para nuestra existencia creo que hay muchas visiones que son incompatibles y que no considero irreal pensar que pueden tener cabida. O sea, finalmente no la tendrán y tendrá que adaptarse a esta ideología de una manera u otra. Lo hará, nos guste o no. Y la cosa es intentar que en mi opinión, ¿no? que se traslade a un lugar que preferimos. Sí que prefiero tener una línea ideológica clara e intentar simplemente que no fluya hacia una dirección que podamos preferir entre todos. Sí que teniendo en cuenta tantas realidades como sea posible, ¿no? Pero sin que estas nos impidan, sin que algunas impidan la existencia de otras en su gran mayoría, no sé si me explico. Hay ideas y tendencias que son inherentemente destructivas hacia la mayoría o el colectivo, digamos así. Entonces, bueno. Por supuesto. Entonces, ¿crees que el pluriverso quizás es como un marco político que igual nos puede ayudar más en movimientos de izquierda y en estas alternativas? Yo creo que si se debe considerar hay que dejar claro que no entra ahí. Y hay que dejar claro que hay cosas que no. Ya. Lo cual igual puede ser contradictorio con su idea principal, al menos visible, ¿no? Su idea de marketing central, pero es que creo que es virtualmente incompatible. Pero bueno, mi visión. Ya. Creo que hay una pregunta por allá. Sí, con algo. Sí, Hola, buenas. Hola. Más
más que una pregunta es tu opinión, ¿no? Es también debido a todas ayer y hoy, y reflexionando esta noche con la almohada, básicamente. Y me gustaría saber tu opinión respecto a que, en mi opinión, desde blanca, europea y esto, he visto que en los últimos años todos los movimientos alternativos pues, se ha hecho un gran esfuerzo en ecologismo, en decrecimiento, sobre el tema sexual, pero en el colonialismo topamos. O sea, últimamente hemos tenido hace poco, el 12 de octubre, ¿no? Y la gente sí, no, extrema derecha no, sí, fuimos a América y esto, pero te dicen que ahora no estamos en una época colonial, cuando sí. Entonces, no sé si tú coincides conmigo, que yo no tengo no soy experta en esto ni nada, pero tú que haces más docencia y hablas con más gente, si también ves que en el tema del colonialismo Europa aún mantiene, los europeos blanquitos aún mantenemos una cierta de, no, el colonialismo fue en el 1492, pero ahora no, ahora hay buenos pactos de mercado, ahora ya les pagamos para lo que los quitamos y no tenemos que arrastrar los pecados de nuestros no sé, no había más preguntas, era para compartir un poco esta visión, a ver si es una visión que tengo yo muy alejada o qué piensas tú, si en el colonialismo se avanza o estamos ahí encallados. Gracias. No, estoy totalmente de acuerdo y creo que, claro que sigue esta forma del neocolonialismo y creo que es una de las razones por la cual movimientos de izquierda en Europa occidental como no aborda suficientemente como temas de antirracismo, por ejemplo. Que es como, pues no. Y yo creo que es importantísimo como para los espacios en sí, pero también cuando intentamos construir alianzas, ¿no? Entre el subglobal y el norte global. Por ejemplo, en mi instituto hay mucha gente que trabaja sobre temas de decrecimiento, ¿no? Es como que tenemos que reducir nuestras economías, bla, bla, bla. Genial, pero ya que todas las economías y las sociedades son interconectadas, entonces si nosotros decidimos como reducir nuestra economía, nuestro consumo, bla, 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 ¿cómo se va a afectar otras sociedades que dependen también de nuestro consumo? Y no hay respuesta a esta todavía, cómo decrecer, pero también teniendo en cuenta como reparaciones históricas y hacerlo también de manera que no sea colonial. Y esto, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hola, una cuestión que a veces me hago, no sé qué piensas tú, ¿cómo podría hacerse una sociedad sin ser colonizados y colonizadas por el propio Estado y sus mandamases que están por encima, o sea, por el capitalismo que hay detrás? Eso por una parte. Y cómo las luchas que hemos hecho y que seguiremos haciendo, que casi no tienen resultado, porque nos los destrozan rápido, sea represión, o sea a que se desconocen, o no se divulga nada de lo que nos interesa a los grupos socialmente comprometidos. O sea que lo veo todo, si no derrotista, que nos pasamos un poco mareando la perdiz, los grupos de izquierda, porque creemos aún en el Estado, sea de la forma que sea estilo chino, estilo norte o estilo fascismo, de donde quieras. Y el Estado es el propio colonizador, pienso yo. Bueno, primero yo creo que, y por eso estoy trabajando sobre este tema, es que me parece que hay mucha lucha, hay mucha crítica, hay no, ese sistema es una mierda, perdón, pero es como mucha gente piensa, ok, ¿cuál es la alternativa? Entonces, ¿cuál es la solución? Porque es una cosa de protestar, etcétera, de decir el Estado es una mierda, el Estado es opresor, y es verdad, pero es como, ¿cuál es la alternativa entonces a ese sistema? Y creo que también la razón por la cual nos estamos mareando es que estamos
O sea, nunca estamos 2, 3 pasos adelante, siempre estamos en modo reactivo y estamos pasando más tiempo respondiendo a los ataques del sistema que realmente de construir primero una visión, bueno, construir simultáneamente una visión política a largo plazo mientras estamos luchando contra ese sistema opresor. Y para mí la cuestión del Estado es súper problemática porque es factor de división en los movimientos de izquierda. Y yo creo que no hace falta dividirnos sobre qué hacemos con el Estado. Yo creo que especialmente en este momento de urgencia tremenda que tenemos, social, climática, etcétera, económica, ¿por qué no podríamos, o sea, te devuelvo una pregunta, ¿por qué no podríamos estar como todos frentes y como trabajando en contra, adentro y también más allá del Estado, que no hace falta como una estrategia de eso? No sé qué opinas sobre este tema. Como que la cuestión del Estado también fractura nuestros movimientos, que igual no nos podemos permitir estar en este estado ahora. Bueno, yo soy más bien de ideología anarquista, con lo cual Claro. destruir los estados es una obligación ya por... Sí, sí. Con lo cual, sí, es verdad que si nos unimos todos, pero cuando quieran nos pisan, ¿eh? O sea, el poder de la represión ya se ha visto en muchas situaciones, sea en la plaza de Tiananmen, o sea en Chile, o sea donde quieras. O nos ponen un fascismo, sea ecológico o lo que quieras. Con lo cual la tenemos mal. Me parece que tenemos una piedra en los zapatos totalmente. Hola, bueno, gracias Marta por la presentación, por esta dinámica también más conversada. Yo no sé si se salga un poco o mucho mi pregunta, pero quería saber si en este pluriverso, como un mundo donde quepan muchos mundos, se puede pensar de una forma no humana o no solo humana, no antropocéntrica, y cómo podría pensarse, o sea, porque en otros sitios, bueno, yo soy sudamericano, soy chileno, la sociedad también incorpora otros seres, otras formas de vida. Entonces, Claro. Para mí es eso, como no tiene que ser antropocéntrico como el pensamiento pluriversal y además, no sé, me interesa muchísimo especialmente, o sea, todo lo que se hace, todo lo que se ha hecho en Sudamérica, ¿no? De los derechos de la madre tierra, incorporados en las constituciones también, o los derechos, no sé, en la India sobre los ríos. Entonces como también como de pensar que en ese mundo donde quepan muchos mundos, como no son solamente como humanos, sino también no humanos. Pues muchas gracias por el pequeño debate. Gracias Marta No, gracias a usted. por tu presencia. Recordaros que seguimos con las actividades y que esta tarde, bueno, remarcar que hay el World Café, que justamente es una actividad que nos saca de esta sala, y la intención principal es justamente debatir y articular estas propuestas de transición hacia el decrecimiento, o hacia donde queramos ir. Y habrá pues varias horas para debatir sobre el tema y habrán actividades para hacerlo. Y ya para cerrar y finalizar, pues agradecer de nuevo a las compas de CAS y a las compas de Wifinet por su asistencia técnica. Recordar que si podéis aportar algo para sufragar los gastos, pues es una ayuda para nosotras. Y poco más. Nos vamos viendo durante el día, espero que disfrutéis y hasta luego. Gracias. Gracias.